Juan 17 no es meramente un discurso elocuente, ni una parábola ilustrativa, ni tampoco un sermón público diseñado para las multitudes. Constituye un momento de santidad inigualable, un diálogo sagrado donde el Hijo Eterno se comunica íntimamente con el Padre Omnipotente. Es una plegaria profunda, pronunciada en la víspera de la crucifixión, justo antes de que la corona de espinas lacerara su frente, en los instantes previos a la traición definitiva que cambiaría el curso de la historia. Esta no es una simple narración bíblica. Es la ventana a la comunión más pura y desgarradora que jamás haya existido. Un instante suspendido en el tiempo donde el velo entre lo divino y lo humano se desvanece por completo. Es un privilegio inaudito ser testigos de esta interacción celestial, de esta intimidad trinitaria que revela el corazón mismo de la deidad. La trascendencia de este capítulo radica en su autenticidad, en su pureza de intención, desprovista de toda pretensión o agenda pública. Nos invita a un espacio de profunda reverencia, a un santuario donde la oración se eleva no como un ritual, sino como una conversación del alma. ¿Te has detenido alguna vez a contemplar la magnitud de que Jesús intercediera por ti? No hablo de una noción abstracta o teórica, sino de la realidad palpable de que tu nombre, tu existencia particular, tus luchas y anhelos, estaban grabados en su corazón divino y humano, tu vida entera presente en su mente. El desafío radica en que la mayoría de los creyentes suele leer Juan 17 como un fragmento bíblico de notable belleza, relegándolo a una categoría estética, en lugar de reconocerlo como un documento espiritual de trascendencia eterna. Una porción considerable ignora las verdades ocultas que residen en sus líneas, la revelación asombrosa de la aspiración más profunda de Cristo por aquellos que se consagran a seguirlo. Una petición singular que elevó al Creador y que desvela lo verdaderamente crucial al final de la travesía terrenal: la unidad indisoluble, la gloria compartida, la verdad inmutable y la separación radical del mundo. Lo más impactante de todo esto es la exclusividad del momento. Mientras nosotros dialogamos con la divinidad a diario, aquí presenciamos el insólito instante en que Dios conversa con Dios. Y en el epicentro de esa conversación celestial, tu persona es mencionada. En esta profunda disertación, nos adentraremos en el versículo más desatendido de esa intercesión divina, uno que posee el poder de transformar radicalmente tu perspectiva sobre la oración, tu modo de vida y tu percepción de ti mismo como un auténtico discípulo. Si sientes el cansancio de un evangelio superficial, si anhelas conocer las verdaderas expectativas de Jesús para tu existencia, si buscas comprender el peso espiritual de ser rememorado por Cristo ante el Padre, entonces te invito a transitar conmigo este terreno sagrado. Abramos juntos Juan 17 y escuchemos con reverencia lo que Jesús articuló específicamente por ti. Para profundizar en estas y otras revelaciones que transforman vidas, te invitamos a suscribirte a Senderos del Señor. Únete a nuestra comunidad para no perderte ningún contenido que nutre el alma y desafía el espíritu. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 20. Detente a meditar en esta declaración, tan sencilla y a la vez tan abismal, por un instante. Jesús, el Verbo encarnado, oró por ti mucho antes de la agonía del Gólgota, antes de que el madero áspero lo aguardara, incluso antes de que la última gota de sangre se derramara por la redención de la humanidad. Él se arrodilló con sus ojos elevados hacia el firmamento, y en ese instante de comunión suprema, tu nombre resonó en su mente y en su espíritu. En ese momento, no estaba rodeado por multitudes ávidas de milagros. No estaba impartiendo sanidad a los enfermos, ni liberando a los oprimidos de la influencia demoníaca. Él se hallaba en una comunión directa y sin velos con el Padre, y en medio de la presión espiritual más inmensa que un ser humano haya soportado jamás, no se olvidó de interceder por aquellos que, generaciones después, abrazarían la fe. Este pasaje, Juan 17, 20, es paradójicamente uno de los más soslayados y, a su vez, uno de los más sublimes de toda la Sagrada Escritura.
pues desvela un misterio de proporciones cósmicas que solo unos pocos logran discernir. Jesús poseía una visión profética del futuro. Él no estaba confinado por las limitaciones del tiempo terrenal. Tenía pleno conocimiento de que, tras el ministerio de sus apóstoles, surgirían innumerables generaciones de discípulos, y entre ellos, tú. No ruego solamente por estos, afirmó con una amplitud de miras que trasciende los confines de su época. Aunque sus discípulos lo rodeaban en ese preciso instante, su oración no se limitó a su círculo íntimo. Se extendió, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Este es el puente inmaterial que conecta el primer siglo con la realidad del siglo XXI, el vínculo eterno entre Pedro y tu propia existencia, entre Juan y la fe que hoy profesas. Él no intercedió por una masa anónima y genérica, sino por aquellos individuos que depositarían su confianza en él a través del testimonio apostólico. Y si tú has creído, si tu corazón ha respondido a ese llamado, entonces estás, sin lugar a dudas, incluido en este texto, inmerso en el plan divino, envuelto en la intercesión personal del propio Cristo. Charles Spurgeon, con su característica lucidez, sentenció: si Jesús oró por mí antes de morir, no puedo dudar de su amor cuando estoy en tribulación. Y esa es la revelación profunda que necesitamos interiorizar y asimilar en lo más íntimo de nuestro ser. La oración intercesora de Jesús precede a nuestros errores, a nuestras caídas, a la fragilidad de nuestra fe. Ella nos antecede, nos envuelve y, en última instancia, nos sostiene en cada paso de nuestra jornada espiritual. Pero hay una capa aún más profunda en esta revelación. Al interceder por nosotros, Jesús no elevó súplicas por riquezas materiales, por una vida de comodidad superficial, ni por la aceptación mundana. No rogó para que alcanzáramos popularidad efímera, para que fuéramos blindados de la crítica mordaz o exentos del dolor inherente a la existencia terrenal. ¿Qué fue lo que pidió él entonces? Su ruego se centró en la unidad trascendente, la verdad inmutable, la santificación profunda y la gloria compartida con la divinidad. Todos estos conceptos se despliegan con mayor detalle en los versículos subsiguientes, pero el punto de partida esencial es este. Él intercede por cada uno de nosotros como parte integral de una misión divina de alcance cósmico. Él anticipó nuestra existencia como creyentes en medio del caos de este mundo, como discípulos llamados a vivir en el epicentro de la sociedad, como seres humanos imperfectos que, a pesar de sus flaquezas, anhelan seguir a un Dios perfecto. Y aún así, depositó su confianza plena en que nosotros, por su gracia, creeríamos. No solo visualizó nuestra fe, de hecho, la provocó con el poder de su oración intercesora. Pero, ¿por qué este versículo, Juan 17:20, se ignora con tanta frecuencia y con tan flagrante desdén en la práctica cristiana contemporánea? La respuesta es directa y, a veces, incómoda, porque exige una responsabilidad ineludible. Si Jesús oró por mí con una intensidad tan conmovedora, ¿cómo podría yo vivir mi vida como si no hubiera sido incluido en ese clamor sagrado y eterno? Si Él se acordó de mi existencia antes de someterse a la agonía de la cruz, ¿cómo podría yo olvidarlo, vivir de espaldas a Él después de su sacrificio redentor? El evangelio superficial que se ha propagado en la modernidad a menudo nos ha inducido a creer que Jesús está a nuestra entera disposición, como un mero dispensador de favores. Sin embargo, Juan 17 nos desvela una verdad infinitamente más grandiosa. Nosotros fuimos incorporados en un plan de amor mucho más vasto, en un afecto divino de una profundidad insondable y en una misión de una santidad que trasciende toda comprensión humana. Si anhelas descubrir más verdades que transformen tu caminar y te acerquen al corazón de Cristo, te invitamos a suscribirte a Senderos del Señor. Tu viaje espiritual se enriquecerá enormemente. ¿Acaso estás orando por cosas que Jesús jamás pediría? ¿Estás suplicando bendiciones que Él nunca prometió en su palabra?
¿Estás esperando una tranquilidad terrenal que Él no garantizó cuando su ruego primordial fue por tu santidad, por tu separación? Y todo este discernimiento comienza aquí, en la revelación de que Él oró por ti antes incluso de tu nacimiento, antes de que cometieras tu primer pecado, antes de que tomaras la decisión consciente de amarlo. Él ya había conversado con el Padre sobre tu vida, sobre tu destino espiritual. ¿No te inunda esto de una mezcla de asombro y quizás una dulce vergüenza por tu propia insignificancia ante tal amor? Spurgeon, de nuevo, nos ilumina. Si Cristo pudo orar por mí antes de verme, puedo vivir por Él incluso sin entender todo lo que vendrá. Esa es la esencia de la fe madura. La fe que se sumerge en Juan 17 y declara con convicción: si fui recordado y cubierto en la oración más sublime de la historia, entonces tengo la obligación moral y espiritual de vivir como quien fue apartado para un propósito divino. Porque Jesús no oró por cualquiera. Él mismo lo afirmó con autoridad celestial. Él no rogaba por el mundo, sino exclusivamente por aquellos que el Padre le había confiado. Juan 17, 9. Esa declaración lapidaria nos recuerda que si fuiste incluido en esa intercesión divina, entonces tu esencia ya no pertenece al sistema mundano, a la lógica puramente terrenal. Ya no eres de este mundo en el sentido profundo. Perteneces a alguien que ya pronunció tu nombre ante la majestad del Padre, a aquel que te visualizó antes de que tú siquiera lo percibieras a Él. Perteneces a alguien que, incluso a punto de ser brutalmente traicionado, azotado y finalmente crucificado, te llevaba nítidamente en su mente y te custodiaba celosamente en su corazón. Esa oración, pronunciada en el huerto de Getsemani, no fue olvidada en el vasto cosmos. Aún resuena con una fuerza inquebrantable. Aún te envuelve con su manto protector en cada paso de tu camino. Y si posees oídos espirituales, sensibles a las verdades celestiales, puedes escucharla susurrando desde la distancia de los milenios: no ruego solamente por estos, sino por aquellos que han de creer. Ese alguien, ese ser incluido, eres tú, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 21. Sí, Juan 17:20 nos revela la conmovedora verdad de que Jesús intercedió personalmente por nosotros. El versículo siguiente, el 17:21, desvela el propósito intrínseco de esa plegaria. Jesús no oró simplemente por una salvación individual y atomizada. Su ruego se elevó por algo infinitamente más profundo, más espiritualmente transformador, e innegablemente más escandaloso para la mentalidad fragmentada y egocéntrica del mundo moderno: la unidad auténtica entre sus seguidores. Una unidad que, en su esencia, refleje la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. No estamos ante una unidad cualquiera, ni una tolerancia superficial de las diferencias. Jesús no está abogando por un ecumenismo que diluya la verdad, ni por un institucionalismo que priorice la estructura sobre el espíritu. Él está articulando una unión de la más pura esencia, no meramente de apariencia. Una comunión que brota de la misma naturaleza espiritual, del mismo Espíritu Santo, del mismo propósito divino que los congrega. Él está declarando: así como el Padre y yo somos uno, con una unidad indisoluble, que ellos también lo sean. Esto es, sin duda, algo sagrado, quizás hasta aterrador por su implicación, e imposible de alcanzar mediante los meros esfuerzos de la carne. Y precisamente por ello, es tan frecuentemente pasado por alto y menospreciado. La unidad verdadera no equivale a la uniformidad rígida de pensamiento o de formas. Es una comunión viva, dinámica, arraigada en el espíritu. Es la capacidad de caminar juntos, codo a codo, incluso cuando los temperamentos difieren radicalmente, incluso cuando las personalidades chocan. Es amar genuinamente al hermano o a la hermana,
incluso cuando su proceder o sus perspectivas resultan difíciles de comprender. Es proteger la integridad del cuerpo de Cristo, incluso cuando surgen desacuerdos doctrinales o estratégicos. ¿Y por qué Jesús imploró esto con tanta vehemencia? La respuesta se encuentra al final del versículo: para que el mundo crea que tú me enviaste. La misión evangelística de la Iglesia no se inicia con folletos cuidadosamente diseñados, ni con estrategias de marketing ingeniosas. Comienza de manera fundamental con la forma en que los hijos e hijas de Dios se relacionan y se tratan unos a otros. El mundo incrédulo solo llegará a creer que Jesús es una realidad palpable cuando perciba una comunión auténtica, sobrenatural, que trascienda las divisiones humanas. Pero, ¿qué es lo que observamos hoy en la vasta mayoría de la comunidad creyente? Divisiones que surgen de la vanidad personal, rupturas ministeriales por preferencias triviales, denominaciones cristianas compitiendo ferozmente entre sí, ministerios que se sabotean mutuamente, y lo más lamentable, hermanos y hermanas en la fe, que se odian abiertamente, paradójicamente, en nombre de la defensa de la verdad doctrinal. Y todo esto ocurre bajo el pretexto sutil o explícito de defender la sana doctrina, de ser custodios de la ortodoxia. Pero ¿qué clase de verdad es aquella que, en su búsqueda implacable de la razón, hiere y desgarra el cuerpo de Cristo? Si sientes la urgencia de vivir de acuerdo con el propósito divino que Jesús oró para ti, te invitamos a suscribirte a Senderos del Señor. Juntos, exploraremos las profundidades de la fe y el llamado a una vida de significado. Charles Spurgeon, con su aguda perspicacia, nos advirtió que la verdad sin amor es solo ruido, un eco vacío que no edifica, y el amor sin verdad es solo teatro, una representación superficial que carece de sustancia. Y lo que Jesús imploró en su oración fue precisamente la verdad manifestada en el amor, y el amor sustentado en la verdad. Una unidad tan sobrenatural, tan visiblemente divina, que el mundo incrédulo se vería compelido a doblar su rodilla ante ella, reconociendo la procedencia celestial de su origen. Y aquí se presenta la confrontación ineludible. Si somos, en efecto, la respuesta viviente a la oración de Jesús por la unidad, ¿por qué insistimos en vivir como si fuéramos rivales, en una contienda perpetua por la primacía o la razón? Si Él oró con tal intensidad por nuestra cohesión, ¿por qué continuamos alimentando disputas estériles, diseminando chismes destructivos, cultivando celos corrosivos y fomentando divisiones que fragmentan el testimonio? Jesús no rogó por una mera reunión social, por una convivencia superficial. Su clamor fue por un cuerpo espiritual, orgánico y vibrante, que se moviera con una sincronía perfecta, como si fuera una sola entidad, tal como opera la Santísima Trinidad, tres personas divinas, pero una sola esencia indivisible. Lo mismo debe ser una realidad tangible entre nosotros. Muchos miembros, con dones y funciones diversas, pero un solo espíritu que los cohesiona. Esta unidad trascendente no emana de eventos cuidadosamente orquestados ni de campañas de marketing eclesiástico. Nace de una profunda renuncia a uno mismo. No se edifica con la acumulación de likes en las redes sociales, sino con la disposición sacrificial de abrazar la cruz personal. La unidad verdadera tiene un costo, un precio elevado, y el primer pago exigido es la demolición de nuestro orgullo egoísta. Jesús imploró por una iglesia tan íntima en su comunión, tan interconectada en sus lazos de amor, tan inmersa en la presencia manifiesta de Dios, que el mundo secular jamás podría explicar su existencia por medios naturales o lógicos. Percibirían algo radicalmente distinto. Experimentarían una realidad que el dinero, las estrategias de marketing mundanas y las maniobras políticas son incapaces de producir. Una presencia divina viva, un amor que todo lo abarca y todo lo transforma, una gloria compartida que emana del Padre. Pero para que esto se convierta en una realidad, necesitamos urgentemente derribar los muros de separación, demoler los altares de nuestra vanidad personal, dejar de construir reinos individuales y unirnos de forma inquebrantable
en torno a aquel que nos llamó a la existencia y que oró con pasión por cada uno de nosotros. La unidad por la que Jesús intercedió no es una opción secundaria, un añadido conveniente. Es una marca distintiva e inconfundible de los verdaderos discípulos. Y sí, como creyentes, no estamos buscando con fervor esa unidad. Estamos, de hecho, resistiendo activamente la propia oración del Hijo de Dios, desafiando su deseo más profundo. Piensa en esto con seriedad. Lo que Jesús más anheló, justo antes de su inmolación en la cruz, fue que nosotros fuéramos uno. Y, con demasiada frecuencia, lo que nosotros más deseamos es el destaque personal, la posición de influencia, la atención de los demás. ¿Quién está entonces más cerca del corazón de Cristo? ¿Aquel que ora para ser visto y aplaudido? ¿O aquel que se une con humildad para que sea Cristo y solo Cristo quien sea visto y glorificado? La respuesta celestial a la oración de Jesús pasa, ineludiblemente, a través de ti y a través de mí. Somos nosotros, en este tiempo presente, la respuesta encarnada a esa oración. ¿O acaso somos la resistencia, el obstáculo a su cumplimiento? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. Este es, sin lugar a dudas, uno de los versículos más audaces y, simultáneamente, más desatendidos de todo el capítulo 17 de Juan. Jesús no se limita a orar por nuestra unidad, va más allá, revelando el medio trascendente por el cual esa unidad se manifiesta en la realidad, la gloria. Sí, esa misma palabra, gloria, que ha sido tan profusamente utilizada y lamentablemente tan abusada en los púlpitos de la era moderna, transformándose en un mero espectáculo, en un brillo exterior superficial, en una promesa de aplauso y estatus terrenal. Sin embargo, aquí, en el epicentro de la oración más íntima de Jesús, la gloria asume un significado completamente diferente, infinitamente más profundo, más sagrado, más divino. Yo les he dado la gloria que me diste a mí. Esta gloria no es la fama efímera, ni el poder terrenal que corrompe. Es la gloria intrínseca de la cruz, la gloria de la obediencia sacrificial, la gloria de ser uno, en esencia, con el Padre. Es una gloria que solo puede ser recibida y experimentada cuando uno está plena y voluntariamente dispuesto a morir a sí mismo, a su ego, a sus ambiciones carnales. Charles Spurgeon, con su agudeza teológica, afirmó: no hay gloria verdadera sin una renuncia real a uno mismo. Y es precisamente eso lo que discernimos aquí. Jesús nos concede acceso a la gloria celestial, no como un mérito, sino como un don, para que podamos ser uno, en una comunión tan profunda como la que Él comparte con el Padre. Pero, ¿de qué manera esta gloria divina nos une de una forma tan sobrenatural? Porque aquel que ha contemplado y ha sido verdaderamente tocado por la gloria inefable de Dios, no tiene tiempo, ni deseo, ni energía para fragmentar el cuerpo de Cristo. Aquel que ha sido alcanzado por el fuego purificador del altar celestial no se ocupa en competir con sus hermanos, sino en rendirse incondicionalmente a la voluntad de Dios, buscando la edificación del prójimo. La gloria de Jesús es el reflejo diáfano de su naturaleza intrínseca, santa, mansa, humilde, completamente rendida al Padre. Y al conferirnos esa gloria, Él está declarando: deseo que experimenten y vivan el tipo de comunión que solo es posible cuando el mismo cielo habita en lo más profundo de vuestro ser. Si esta profunda reflexión sobre la gloria de Cristo te ha cautivado, considera suscribirte a Senderos del Señor. Aquí desenterramos verdades bíblicas que te conectarán con el propósito eterno de Dios para tu vida. Esto dista años luz de la religiosidad común, de la superficialidad de las prácticas rituales sin sustancia. No estamos hablando de una mera asistencia a los cultos dominicales, ni de la memorización de intrincadas doctrinas, ni de la ostentación de buenas apariencias ante los demás.
Estamos refiriéndonos a una transformación interna radical que nos capacita para portar, aunque en la fragilidad de vasos de barro, la misma gloria que el Padre encomendó a su Hijo unigénito. Y si esa gloria sublime nos fue entregada como un regalo inmerecido, ¿por qué continuamos viviendo como si fuéramos huérfanos espirituales, desprovistos de su resplandor? ¿Por qué todavía mendigamos la aprobación de los hombres? Nos herimos mutuamente con envidias corrosivas y disputamos por escenarios de reconocimiento o esferas de influencia mundana. La respuesta es, lamentablemente, simple, porque no hemos comprendido la magnitud de la gloria que ya nos ha sido obsequiada. La Iglesia moderna, en su afán por congraciarse con el mundo, busca la gloria humana, porque, trágicamente, ha extraviado el brillo inconfundible de la gloria divina. Hemos trocado el resplandor majestuoso del rostro de Cristo por el reflejo efímero de las pantallas digitales. Hemos sustituido el peso tangible de la presencia de Dios por la estética vacía de la performance y el espectáculo. Pero aquí radica el llamado ineludible, la invitación divina que resuena con una urgencia celestial: volver a la gloria original, a esa gloria que se manifiesta en la humildad genuina, en la entrega total, en la gloria que une, que purifica sin reservas, que consume todo lo impuro y que transforma radicalmente el ser. Jesús afirmó: «Yo les he dado la gloria». Esta no es una promesa futura, algo que esperamos alcanzar en algún momento distante. Es una realidad presente y eterna, un don ya depositado en nosotros. Pero solo aquellos que cultivan una intimidad profunda y constante con el Padre pueden percibir esa gloria operando de manera tangible en su interior. ¿Puedes acaso discernirla? No resplandece en los ojos externos, sino que se manifiesta en la totalidad de tu vida, en la esencia de tu ser. No se exhibe en un escenario deslumbrante, sino que se revela en lo secreto de tu comunión con Dios y con el prójimo. No se evidencia en los aplausos ruidosos de las multitudes, sino en el humilde acto de partir el pan con tus hermanos y hermanas en Cristo, compartiendo la vida en genuina comunión. La gloria que une a los creyentes no es visible a los ojos carnales, aquellos que solo perciben lo superficial. Es, sin embargo, perceptible en el perdón generoso que ofrecemos a quienes nos han ofendido, en el honor sincero que brindamos a nuestros semejantes, en la paciencia infinita que extendemos incluso en los momentos más desafiantes. Se hace evidente en la comunión profunda a la que nos resistimos a renunciar, incluso cuando la fricción y el dolor se hacen presentes, porque comprendemos que su valor trasciende cualquier incomodidad. Charles Spurgeon también articuló con sabiduría: el milagro más grande de Dios no es la sanación de un cuerpo enfermo, sino el lograr que dos corazones que antes estaban separados caminen como uno solo en Cristo. Y es precisamente eso lo que la gloria divina realiza. Nos transforma en un pueblo cohesivo, que transita unido no porque piense de la misma manera en cada detalle, sino porque porta el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que los conecta en una unidad sobrenatural. Si Jesús, en su amor incondicional, nos confirió esa gloria, la pregunta crucial no es cómo podemos conquistarla, pues ya es un don. La verdadera interrogante es: ¿qué hemos hecho con ella? ¿Estamos acaso disipando irresponsablemente lo que nos fue confiado con tanto amor? ¿Estamos ocultando la gloria divina bajo el pesado velo del egoísmo, de las disputas estériles, de la carnalidad que nos arrastra? La oración de Jesús no es una teoría académica. Exige una respuesta concreta en nuestra forma de vivir. Y la gloria que Él nos obsequió nos demanda un tipo de vida que refleje la naturaleza santa y amorosa del Padre. Fuiste llamado para mucho más que una existencia mediocre. Fuiste llamado para caminar como alguien que porta la gloria divina, para vivir como quien fue incluido en una oración que el mundo, en su superficialidad, jamás podrá comprender a cabalidad. Fuiste llamado para ser uno, para vivir en esa unidad profunda, así como Él es uno con el Padre. Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17.
14. En un contraste impactante con las tendencias de muchos predicadores contemporáneos que imploran a Dios para que la iglesia se acerque al mundo y se adapte a sus esquemas, Jesús, con una claridad meridiana y una valentía divina, ora al Padre para recordar que sus discípulos ya no le pertenecen al sistema mundano. Esta declaración establece una línea invisible, pero absoluta, un divisor espiritual inquebrantable. Aquellos por quienes Jesús intercede no pertenecen intrínsecamente al sistema que los rodea. No piensan con la misma lógica que el mundo. No viven según los estándares mundanos. Y por consiguiente, el mundo los aborrece. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar profundamente por qué Jesús relaciona de manera tan directa la entrega de su palabra con el aborrecimiento inevitable por parte del mundo? La razón es sencilla y contundente, porque la palabra de Dios, en su esencia pura y sin diluir, no nos convierte en seres populares o socialmente aceptados. Por el contrario, nos separa, nos aparta de la multitud indiferente y nos santifica para un propósito superior. No masajea nuestro ego para complacernos, sino que lo confronta y lo crucifica, despojándonos de nuestras pretensiones. Charles Spurgeon, con su habitual perspicacia, observó que el mundo nunca aborreció la palabra de Dios, hasta que ésta comenzó a romper sus ilusiones, a desvelar sus engaños y a desafiar sus falsos ídolos. Y eso es precisamente lo que observamos en esta oración de Jesús. Él no está solicitando comodidad o una vida sin conflictos para sus seguidores. Está, en cambio, declarando una verdad ineludible y una consecuencia inevitable. Todo aquel que recibe y abraza la palabra de Dios será, sin falta, aborrecido por el mundo en mayor o menor medida. Sin embargo, lo que se percibe hoy en la vasta mayoría de la cristiandad es una tendencia diametralmente opuesta. Observamos a creyentes que anhelan ser aceptados y validados por la sociedad secular, iglesias que se adaptan camaleónicamente a las modas culturales, y pastores que lamentablemente llegan a pedir perdón por predicar con fidelidad lo que la Biblia enseña con una claridad meridiana. Es como si hubiéramos desarrollado una profunda vergüenza de la oración que Jesús mismo elevó por nosotros, una vergüenza por ser diferentes, por ser separados. El mundo no aborrece un evangelio edulcorado, un mensaje diluido que no interpela ni transforma. Aborrece, en cambio, un evangelio que separa radicalmente, que denuncia con valentía el pecado, que confronta sin paliativos las tinieblas y los sistemas de este mundo. Y fue precisamente por ese evangelio transformador y confrontador que Jesús oró, un evangelio que extrae al hombre del molde del mundo para ubicarlo firmemente en el centro de la voluntad soberana del Padre. Fíjate bien en la distinción crucial. No estamos llamados a huir del mundo, a aislarnos en burbujas religiosas. La instrucción es a no ser moldeados por sus valores y sus sistemas. Existe una diferencia abismal entre nuestra presencia en el mundo y nuestra pertenencia a él. Estamos aquí, sí, físicamente presentes, pero nuestra esencia y nuestra identidad ya no pertenecen a este sistema caído. Jesús es radical en su afirmación. Como tampoco yo soy del mundo. Él está estableciendo el modelo inmutable para sus discípulos. No es solo que nosotros no pertenezcamos al mundo, es que Él mismo, el Hijo de Dios, nunca perteneció a sus esquemas. Y si somos verdaderamente suyos, si portamos su identidad, el mundo lo percibirá con una claridad inconfundible y reaccionará de manera adversa, se resistirá con vehemencia a nuestra presencia. La ausencia de persecución o de aborrecimiento por parte del mundo puede no ser una señal de paz espiritual, sino, trágicamente, un indicio de nuestra acomodación y conformismo. Quizás el mundo no nos aborrece porque ya no nos distingue de él, porque nos hemos mimetizado tanto que ya no representamos una amenaza a sus valores. Cuando la iglesia se vuelve tan indistinguible del mundo que éste no reacciona ante su mensaje o su estilo de vida, algo anda profundamente mal en lo más recóndito de su ser. La oración intercesora de Jesús está siendo, en ese caso, ignorada, y su palabra divina
está siendo neutralizada por nuestro infructuoso intento de complacer a los hombres antes que a Dios. Spurgeon también afirmó categóricamente: si eres igual al mundo, ¿por qué esperarías escapar de su juicio inminente? La separación por la que Jesús ora no es una separación meramente exterior o superficial, sino una transformación interna profunda. Comienza en el santuario del corazón, en la pureza de nuestros deseos, en la renovación de nuestra mente, y se manifiesta de forma ineludible en la manera en que hablamos, en la ética con la que tomamos decisiones, en la reverencia con la que adoramos y en la gracia con la que respondemos a las adversidades. Y no se trata de un orgullo espiritual farisaico, sino de una santidad visible, palpable, que da testimonio de una realidad superior. Jesús no pidió que fuéramos retirados físicamente del mundo. Él tenía plena conciencia de que teníamos una misión trascendente que cumplir aquí, en medio de sus sistemas caídos. Pero sí rogó al Padre para mantenernos distintos, para protegernos de la contaminación moral y espiritual, para preservarnos como una luz resplandeciente en medio de las tinieblas. Y aquí yace el misterio más ignorado de todos. La santidad no es una carga pesada que nos agobia, sino una marca distintiva y gloriosa de pertenencia. Es la evidencia inconfundible de que pertenecemos a otro reino, de que fuimos comprados por un precio infinitamente costoso, de que estamos cubiertos por una oración que aún hoy resuena con poder en los cielos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, la pregunta, tanto sencilla como profundamente desafiante es: ¿vives como alguien por quien Jesús oró con tanta pasión para ser separado? ¿O vives como alguien que todavía intenta desesperadamente encajar en un sistema que, en su ceguera, crucificó a tu Salvador? La santidad por la que Él rogó sigue siendo la respuesta que Él espera de nosotros, no como una performance religiosa vacía, sino como el fruto natural de la palabra recibida y asimilada en el corazón, no como una apariencia externa engañosa, sino como una identidad forjada en lo más profundo del ser, porque la oración de Jesús, en su esencia divina, no cambia. Pero nosotros, como sus discípulos, necesitamos cambiar, transformarnos radicalmente para estar a la altura de tan sublime intercesión. Para seguir desentrañando las verdades que nos separan del mundo y nos anclan en la voluntad divina, te animamos a suscribirte a Senderos del Señor. Cada video es una invitación a una fe más profunda y auténtica. Entonces, cuando te sientas indigno, cuando el mundo parezca desmoronarse, cuando el pecado llame a la puerta y la fe parezca débil, recuerda esta verdad irrefutable: Jesús oró por ti, y lo que Él pidió al Padre fuiste tú a su lado. Su intercesión te envuelve. Este mensaje ha removido tu espíritu y te ha revelado verdades impactantes sobre tu identidad y el amor incondicional que te precede. ¿Listo para una fe inquebrantable y un propósito renovado? Entonces este es tu momento. Sumérgete aún más profundo en la palabra de Dios y descubre el poder transformador de la verdad. Suscríbete ahora mismo a Senderos del Señor para nunca perderte las últimas revelaciones y enseñanzas que confrontan, edifican y te guían hacia una vida plena en Cristo. Tu caminar con Él nunca volverá a ser el mismo. Comenta aquí abajo: Jesús oró por mí, y eso lo cambia todo. Declara esto como una confesión de fe y gratitud por haber sido recordado por el Maestro en la oración más sagrada de la historia. Comparte este video con alguien que necesite saber que fue amado incluso antes de nacer. Nos vemos en el próximo video, y nunca lo olvides: tu vida está marcada por una oración eterna.